Y veo que hay un chat. Me preguntan en relación a la página del libro, no recuerdo y no tengo aquí la literatura, pero pueden buscar en el libro de Michan si quieren ir siguiendo algunas cosas, ¿verdad? Para poder ir acompañando la clase del libro de Michans en la patología de vías biliares. Creo que es la sección 4, si no me Aqui equivoco. fala a página 556. 556, exactamente. Entonces por ahí pueden ir, pero me gustaría que vayan prestando la máxima atención posible. El objetivo de la clase de hoy es salir aprendiendo, como dijimos en el otro grupo, y resultó bastante práctico la clase, y que salen aprendiendo aquí las patologías que vamos viendo, ¿sí? Es en este año realmente donde vamos aprendiendo las patologías y la medicina se vuelve un poco más interesante, ya que vemos patologías que muchas veces conocidos o familiares nuestros tienen, ¿verdad? O muchas veces nosotros mismos. Bueno, ya habían hablado un poco de patologías de vías biliares con el doctor Maki, ¿verdad? Pero para hacer un poco, entrar un poco al ritmo de la clase, está de más decir, como ustedes ven aquí en la imagen y todos conocen por anatomía y fisiología algo de vías biliares, ¿cierto? Aquí pueden ver ustedes que las vías biliares comienzan a formarse literalmente dentro del hígado, ¿verdad? Pequeñas vías biliares, canalículos biliares que se van uniendo cada vez más, formando las vías biliares de mayor calibre. Finalmente, las vías biliares intrahepáticas se van uniendo y forman estos dos grandes conductos que son los conductos hepáticos derecho e izquierdo, ¿cierto? Y es a partir de ahí donde comienza lo que llamamos vías biliares extrahepáticas. Los conductos hepáticos derecho e izquierdo a su vez se fusionan, se unen y forman el conducto hepático común, ¿verdad? Y el conducto hepático común se conecta con este conducto muchas veces tortuoso, fino, que es el conducto cístico, que termina en una bolsa, en un fondo, que es la vesícula biliar. La vesícula biliar tiene una función muy importante en toda la vía biliar, que es la de almacenar el contenido biliar, que es la bilis. Almacena y tiene una capacidad muy interesante de distensión, ¿verdad? Para albergar distintos volúmenes de bilis. Por eso es que recibe prácticamente la función de amortiguadora de la presión del árbol biliar, ¿verdad? La vía biliar, mejor llamada árbol biliar, se divide en dos grandes partes. La extrahepática, que es el que nos interesa desde el punto de vista quirúrgico. La vía biliar accesoria está formada por la vesícula y el conducto cístico. Y la vía biliar principal, el conducto hepático común y el colédoco, ¿ok? Eso es lo que determina el flujo de bilis directamente al intestino. Como pueden ver aquí, esta vía biliar principal, el colédoco, desemboca a nivel de la segunda porción del duodeno, todos ya sabemos eso. Lo hace a través de una desembocadura común con el conducto pancreático principal, ¿ok? Esa desembocadura común, a nivel de la llegada al duodeno, ocurre una pequeña dilatación de ese conducto común. Y esa dilatación en la desembocadura es lo que conocemos como nombre de ampolla de Vater. Un reparo anatómico muy importante y muy importante que recuerden esto. Futuramente vamos a hablar de las patologías que afectan específicamente a la ampolla de Vater, ¿verdad? Fíjense que ustedes que puede ocurrir, por ejemplo, una patología de un tumor que crece dentro de la ampolla de Vater. Tiene un nombre específico, tiene una manifestación clínica específica, es el ampuloma, ¿verdad? Nada más a modo de información. Por eso es muy importante recordar esta estructura anatómica. La ampolla de Vater y el tumor que crece dentro de la ampolla de Vater se llama ampuloma. Imagínense la consecuencia que puede ocurrir al crecer un tumor dentro de un espacio anatómico tan estrecho. Si crece un tumor dentro de la ampolla de Vater, todo el flujo de bilis y el páncreas que debería caer al duodeno va a estar obstruido y esas son las consecuencias del ampuloma. Ampuloma, ojo con eso. Muy bien. Ustedes saben también parte de la fisiología de las vías biliares, ¿verdad? Ustedes saben que el contenido de las vías biliares es la bilis, un líquido isotónico con el plasma que tiene una serie de componentes, múltiples componentes, sobre todo agua, electrolitos, colesterol y otros fosfolípidos. Tiene las sales biliares, ¿okay? Tiene la bilirrubina.
sobre todo en su forma conjugada. Y todo ese contenido biliar es el que va a desembocar en la segunda porción del duodeno, cuya función básicamente es la degradación de las grasas, ¿verdad? Las grasas que consumimos a través de la alimentación llegan a la segunda porción del duodeno, y no solamente las grasas, cualquier sustancia que estimule la liberación de colecistoquinina, ¿verdad? La colecistoquinina es liberada por el duodeno y a su vez actúa sobre la vesícula biliar, generando o promoviendo su contracción. ¿Para qué su contracción? Para que la vesícula a su vez pueda liberar bilis almacenada, que va a ayudar a digerir esa grasa o ese alimento colecistoquinético. Eso es algo así muy básico en relación a anatomía y fisiología, que es muy importante entender para ir avanzando. Eso también es un detalle interesante. Como pueden ver en estas flechas, la bilis, que es producida a nivel de las vías biliares intrahepáticas, de los hepatocitos mismos, va siendo conducida y va descendiendo hasta la vía biliar principal, ¿verdad? Y fíjense que el llenado de la vesícula biliar ocurre a través de un flujo retrógrado, ¿verdad? La bilis inicialmente va a desembocar a nivel de la vía biliar principal y luego va retrocediendo para llenar a la vesícula biliar. ¿Y por qué retrocediendo? Y ocurre porque también en este sitio donde ya mencionamos la ampolla de Vater, ¿recuerdan la ampolla de Vater? También existe una distribución especial de las fibras musculares que rodean a esa ampolla de Vater. Fibras musculares que adquieren una disposición especial y funcionan como un verdadero esfínter que controla la apertura y el cierre del drenaje biliar, ¿verdad? Esa apertura regulada por mecanismos neurohumorales, ¿verdad? Y regidos por los periodos prandiales. Entonces, la mayoría de las veces la bilis viene y encuentra el esfínter, y ese esfínter tiene un nombre, ustedes lo conocen muy bien, el esfínter de Oddi, ¿recuerdan? En fin, viene la bilis, ¿verdad? Proveniente del hígado, y encuentra el esfínter cerrado, entonces de tal manera que ocurre un reflujo retrógrado de bilis, y es lo que va llenando así la vesícula, que va amortiguando, va almacenando esa bilis y reservándola hasta un periodo prandial o postprandial para poder liberarse, ¿verdad? Ese es el mecanismo más o menos neurohumoral fisiológico de las vías biliares en general, ¿verdad? Bueno, fíjense en esta imagen, bueno, aquí. La primera situación patológica a nivel de las vías biliares va relacionada a esta imagen, lo que ya hablaron un poco con el doctor Mario, nada más vamos a ir pasando esto para entrar en nuestra clase del día, ¿verdad? Como pueden ver en esta situación, la presencia o formación de cálculos o litos o litiasis en la vesícula biliar es una de las patologías más comunes de encontrar en lo que sería la cirugía general, ¿verdad? Y hablando un poco de esto nada más en forma de resumen, tenemos que saber que es una patología muy frecuente que afecta aproximadamente el 10 a 20% de toda la población en general. Es decir, si aquí estamos, a ver, ¿cuántos participantes? 36 participantes. Por lo menos 3,6 o 7 personas tienen litiasis vesicular y tal vez ni siquiera saben por qué la mayoría son asintomáticos. Pero el porcentaje de incidencia es bastante elevado. 10 a 20% de la población en general son portadores de litiasis vesicular, ya sea con síntomas o sin síntomas. ¿Okay? Y en la mayoría de las veces, como ya les comenté, en el 70 a 80% de los casos son asintomáticos. La mayoría no presenta ningún síntoma. Por eso que les digo, tal vez aquí yo me incluyo y algunos de ustedes también sean portadores de litiasis vesicular y no lo sabemos porque nunca tuvimos ningún síntoma. ¿Y por qué nunca tuvimos síntomas o por qué no tiene síntomas ese grupo de pacientes? Porque la presencia de litiasis en la vesícula no representa mayores problemas desde y cuando no se altere el flujo de entrada y salida de bilis. ¿Ok? No exista una obstrucción al flujo de salida del cístico. Entonces, mientras ocurra eso, no va a haber problema, el paciente va a vivir en forma asintomática.
¿ok? Existen algunos factores que predisponen a los pacientes a tener cálculos en la vesícula. La edad, cuanto mayor es la edad, cuanto más avanzada la edad, más probabilidad de formación de cálculos. ¿Por qué ocurre eso? Porque cuanto mayor es la edad, es mayor la saturación de la bilis, específicamente con colesterol. ¿Entienden? Uno de los principales factores por el cual se forman los cálculos es la sobresaturación de esta bilis con colesterol. Y ese colesterol se terminan enucleando, se terminan adheriendo unos con otras y formando así cálculos en la mayor parte de las veces de colesterol. ¿Ok? Entonces la edad tiene relación con la mayor éstasis, la mayor sobresaturación de la bilis con colesterol. El sexo femenino, un factor de riesgo, prácticamente la mayor parte de las enfermedades de la vía biliar afectan al sexo femenino. Y eso está totalmente relacionado al efecto hormonal. Las mujeres, sobre todo en edad activa, en edad hormonal activa, por eso que afecta a mujeres jóvenes, el efecto de las hormonas, específicamente de la progesterona, es generar también una éstasis de la vía biliar, éstasis biliar, ¿verdad? Tiende a producir una parálisis de la musculatura lisa, ¿verdad?, de la pared biliar, y eso genera éstasis de la bilis, y cuando hay éstasis de la bilis, mayor probabilidad también de formación de cálculos, ¿ok? Y es más riesgoso aún, cuanto más periodo gestacional tuvieron, cuanto mayor es la multiparidad, mayor fue la actividad hormonal, ¿verdad?, de ese paciente, entonces mayor predisposición de formar cálculos. La obesidad también, los pacientes obesos tienen habitualmente mayor cantidad de fosfolípido, de colesterol circundante y por tanto mayor probabilidad de formación de cálculos. La cirrosis es una patología que vamos a estudiarlo profundamente cuando hablemos de hígado, una afectación del hígado, una destrucción de todo el parénquima hepático, de toda la arquitectura del hígado, ya sea biliar, vascular, parenquimatosa, y entonces se afecta a la función hepática. Y si afecta a la función hepática, también la bilis se vuelve más saturada. Vagotomía troncular. Y fíjense que esto parece un nombre muy raro, pero sin embargo es bastante sensato analizarlo y razonarlo. Una de las patologías también frecuentes en cirugía son las úlceras gástricas, por ejemplo, ¿verdad? Úlceras gástricas que en su fisiopatología, como vamos a estudiar más adelante, está involucrada una hipersecreción ácida. Es la hipersecreción ácida el que predispone la formación de úlceras gástricas. Entonces, una de las modalidades terapéuticas de la úlcera gástrica es justamente inhibir el estímulo para esa hipersecreción gástrica. Y el estímulo de esa hipersecreción gástrica es a través de la inervación del estómago, es del nervio vago. Entonces, la modalidad terapéutica para la úlcera gástrica es literalmente seccionar el nervio vago para impedir esa hipersecreción ácida. Y eso es lo que llamamos vagotomía troncular. Ahora bien, hay que recordar que una de las ramas del nervio vago está destinada a inervar también la motilidad de la vía biliar. Entonces, en esta modalidad terapéutica se está impidiendo la adecuada motilidad de la vía biliar y eso genera también éstasis biliar, éstasis o detención del flujo de bilis y predispone por eso también a la formación de cálculos. ¿Okay? Bueno, pero quiero que entiendan esto. En esta situación, presencia de cálculos en la vesícula biliar, en esta situación donde no hay obstrucción del flujo de bilis, entonces no hay mayores problemas. Es ese paciente que está asintomático, en la mayoría de las veces ni siquiera sabe que tiene esta situación. ¿Y cuándo lo va a detectar? En forma casual. Cuando un paciente va a hacer un chequeo de rutina o va a estudiar otra patología y casualmente encuentra también como hallazgo la presencia de litos en la vesícula biliar. ¿Okay? Diagnóstico casual. Existen varios tipos de colesterol, esto ya lo hablamos bastante con el doctor Mario, ¿verdad? Nada más para mencionar los de colesterol, que son los más habituales, amarillos, ¿verdad? Y los pigmentarios, que son dos tipos a su vez, son negros y son pardos. Y aquí hay un detalle importante que sí hay que aclarar, ¿verdad? Y hay una confusión muchas veces en las literaturas, van a ver ustedes en las distintas literaturas que puedan leer,
el tipo de cálculo más frecuente en realidad son los mixtos, ¿verdad? En 75% de las veces son cálculos mixtos. Para algunas literaturas van a encontrar que es el de colesterol y eso está realmente mal. Lo que sí hay que aclarar que la mayoría de los cálculos tienen algún componente de colesterol como parte de su componente. Eso sí, el componente más común en la mayoría de los cálculos es el colesterol, pero es muy infrecuente que el cálculo sea formado exclusivamente de colesterol. Generalmente existen otros componentes también formando parte de ese cálculo, por eso es que la mayoría termina siendo mixtos y es el considerado tipo de cálculo más común. ¿Ok? Aquí nada más en esta variedad es importante mencionar algo, el tipo pigmentario. El cálculo de colesterol es el que se forma de lo que ya dijimos, de esa bilis saturada de colesterol que va formando cristales de colesterol que se van fusionando, enucleando y formando así los cálculos, ¿verdad? Ahora, para que se forme un cálculo pigmentario necesitamos de estas situaciones clínicas, específicamente de hemólisis. Ahora, yo les pregunto, ¿cuál es el órgano, dónde es el órgano que ocurre la hemólisis, donde los glóbulos rojos más viejos, mayores a 120 días, van a morir? Vaso, ¿verdad? El famoso cementerio de los glóbulos rojos, ¿cierto? Se destruye el glóbulo rojo y se libera el grupo hemo, ¿verdad? Y la globina. Bueno, y a partir de esa hemoglobina degradada es lo que se forma la bilirrubina, ¿sí? La bilirrubina desconjugada o bilirrubina indirecta. Ojo con eso porque esa información nos va a ser muy útil para más adelante, cuando hablemos de las ictericias. Ojo con eso, entonces, la bilirrubina se forma ¿dónde? ¿Dónde se forma la bilirrubina? Hígado. No fígado. No, acabamos de decir dónde se forma la bilirrubina. No En el baço? bazo, né? Baço. Ah, mas, Ok. professor, ela ingressa então no fígado depois. Así mismo, entonces justamente esa confusión, por eso mi pregunta fue intencional. Y en el Ah, otro sim. grupo también hubo la misma confusión. Todos sabemos que parte del contenido de la bilis es la bilirrubina, ¿cierto? Ahora bien, la pregunta es, ¿dónde se forma inicialmente la bilirrubina? Y justamente es en el bazo a partir de la degradación de la hemoglobina. Inicialmente la bilirrubina formada es desconjugada o indirecta. Y Sim. después esa bilirrubina indirecta o desconjugada va a pasar al hígado y en el hígado se va a metabolizar, se va a transformar en bilirrubina conjugada. ¿Ok? Entonces no confundan Ok, eso. gracias. Entonces, para que se forme el cálculo pigmentario, se necesita de bilirrubina indirecta. ¿Ok? Y la bilirrubina indirecta se forma con mayor cantidad en los procesos de hemólisis, los procesos donde hay más destrucción de glóbulos rojos, ¿verdad? De hemoglobina, anemia hemolítica, esferocitosis, en la propia cirrosis. ¿Por qué en la propia cirrosis? Porque una de las consecuencias de la cirrosis es el hiperesplenismo, una mayor actividad destructiva del bazo. Entonces ahí también mayor formación de bilirrubina indirecta. Y es necesaria bilirrubina indirecta para poder ocurrir la formación de cálculos pigmentarios. Veo que hay algunas preguntas aquí, voy a mirar un minutito. Ah, sí, aquí me dicen que la tela está, en la pantalla está cortada, ¿verdad? Y que no se ve el porcentaje de cálculos mixtos. Como les dije, los cálculos mixtos son los más frecuentes en un 75% de los casos, ¿ok? Muy bien, entonces recuerden ese detalle de la bilirrubina, dónde se forma y en qué forma. Bueno, ahora bien, vuelvo a repetir algo porque es importante que entiendan. Muchas veces entendiendo resulta más fácil estudiar, ¿cierto? ¿Qué les dije en esta situación? El paciente es portador ya de litiasis vesicular. Dijimos que el 80% aproximadamente no tiene ningún síntoma, ¿cierto? ¿Por qué no tiene ningún síntoma? ¿Alguien me puede decir? Acá estoy señalando cuál es la Porque razón. não há obstrução do fluxo da bile. Perfecto. No hay obstrucción al flujo de salida biliar, entonces hasta ahí no hay problema.
Ahora, ¿qué pasa cuando ocurre esta situación? Fíjense aquí. Uno de los cálculos se va a obstruir a nivel del cístico o a nivel del bacinete, que es una porción inicial del cístico, ¿verdad? ¿Qué pasa en ese sitio? Ahí sí te está obstruyendo el flujo de salida de la bilis. Entonces vamos a imaginar una situación. Aquí está el duodeno, no sé si puedo, no tengo aquí para escribir, ¿no? Sí, vamos a ver si podemos hacer algo interesante aquí. Bueno. Este vamos a suponer que es el duodeno, ¿cierto? No sé si están viendo ahí. Muy bien. Vamos a suponer entonces que va a ocurrir lo normalmente, lo que normalmente hacemos, ¿verdad? Que es consumir un alimento colecistoquinético en el duodeno, ¿cierto? La fisiología normal es que se va a liberar colecistoquinina y la colecistoquinina va a actuar sobre la pared vesicular, iniciando la contracción vesicular para que se libere la bilis y ayude a degradar esa grasa, ¿cierto? Eso es lo normal. Pero ¿qué pasa aquí? La vesícula encuentra un obstáculo mecánico, un cálculo obstruyendo el flujo de salida y obviamente no va a poder liberar su contenido. Y como el estímulo de la colecistoquinina no cesa, ¿verdad? Porque estaba presente aún ahí el alimento colecistoquinético, entonces se genera una lucha de la vesícula contra ese obstáculo mecánico, ¿cierto? Y esa lucha de la vesícula es lo que genera la siguiente situación, que es la forma sintomática. Ahí sí el paciente en cuestión va a generar la aparición de síntomas, específicamente cuando hablamos, y esto sí quiero que anoten bien, la forma de presentación sintomática de una litiasis vesicular es lo que llamamos cólico biliar. Ojo con eso. Cólico biliar o dolor tipo cólico biliar, ¿cierto? Para la mayoría de las literaturas, dicho sea de paso, es mal llamado cólico biliar, ya que realmente no es un cólico propiamente dicho. Los dolores cólicos habitualmente son destinados a las vísceras intestinales, como el colon, ¿verdad? Donde se producen dolores en picos, ¿ok? Sin embargo, el cólico biliar se sabe hoy día que es un dolor continuo, tiene unas características particulares, pero bueno, tradicionalmente se llama cólico biliar. Y ya sabemos por qué ocurre ahora el dolor, porque ahora sí, uno de los cálculos obstruyó el flujo de salida de bilis y hay una lucha mecánica directamente de la vesícula contra ese obstáculo. ¿Ok? O lo que quiero que noten es lo siguiente. Esta obstrucción, en este caso, esta obstrucción del cálculo es transitoria. Ojo con eso, anoten porque eso va a marcar la diferencia entre otras situaciones clínicas. Es transitoria. ¿Qué significa eso? Que este cálculo no está adherido aquí, no está impactado aquí, sino que va a desobstruirse espontáneamente o con algún tratamiento médico, con algunos medicamentos, fácilmente se puede desobstruir nuevamente. Habitualmente esa desobstrucción ocurre en menos de 6 horas. Y una vez que ocurre esa desobstrucción, nuevamente se va a restablecer el flujo de bilis aquí y el dolor va a cesar así como empezó. ¿Ok? Y a eso es lo que llamamos Prof, cólico biliar. Sí, mas todo Pode cálculo é repetir? transitório, se porque todo cálculo a gente consegue remover, mas por que que esse seria diferente? no entendí tu pregunta. Todo cálculo pode ser removível. Esse é removível sem cirurgia, isso quer dizer? Claro, no estamos hablando todavía aquí nada de cirugía. Estamos diciendo que el cálculo que está obstruyendo ahí espontáneamente puede desobstruirse, es decir, puede volver a caer aquí en el fondo vesicular, dejando nuevamente permeable el cístico. Todavía no estamos hablando de nada de procedimiento quirúrgico aquí, ¿sí? Por un lado. Professor, pode repetir a parte de novo da obstrução, do cálculo? Claro, no hay problema. Por Vamos a volver un favor, poquitito para gracias. entender. Voy a dejar nomás ahí mi dibujo para que puedan entender. En esta situación asintomática, ¿por qué asintomática? Porque los cálculos están dentro de la vesícula biliar
pero no hay ningún cálculo obstruyendo el flujo de salida de bilis, ¿cierto? No hay ningún cálculo obstruyendo el cístico. Es por eso que en este caso no hay dolor. Y en esta forma asintomática, que representa el 80% de los casos, el diagnóstico, la única forma de hacer el diagnóstico es en forma casual, ¿cierto? Un hallazgo casual. Ahora, cuando uno de los cálculos, como en esta imagen, cuando uno de los cálculos va a obstruir el flujo de salida de bilis, es decir, va a obstruir a nivel del cístico, entonces ahí sí se va a generar un dolor importante, un dolor representado por la lucha de la vesícula ante ese obstáculo. Y eso genera la manifestación sintomática que es el cólico biliar, ¿verdad? Pero la mayoría de las veces este cálculo no permanece ahí obstruyendo por mucho tiempo. Es una obstrucción transitoria. No hay una impactación, no hay una adherencia del cálculo al cístico. Es transitorio y ese tiempo se estima aproximadamente menos de 6 horas. En menos de 6 horas el cálculo nuevamente se desobstruye, puede volver a caer, ¿verdad? En la vesícula, en el fondo vesicular, y nuevamente aquí el conducto cístico queda permeable y el dolor termina. Eso es la fisiopatología del cólico biliar. Obstrucción transitoria del cístico, Prof. ¿sí? O cálculo pode ser expelido em lacécios, por exemplo? Oi, entra. Meu Deus. Puede ser, pero eso vamos a ver un poco más adelante cuando hablemos de complicaciones, ¿ok? Ah, sim, graças. Ya vamos a ver ahí. Por ahora vamos Prof, já Sí. desliguei. Prof, Sí. tem algum fator que pode favorecer essa pedra ficar, esse cálculo ficar bloqueando ou não? Vai na sorte. Uns tem, outros não tem. No, justamente eso es impredecible. La mayoría de las veces el paciente que está asintomático no va a presentar ningún síntoma, no va a seguir con esta evolución. La mayoría va a terminar muchas veces, vamos a decir, muriendo por otra patología en algún transcurso de su vida y no va a presentar ninguna manifestación, ¿verdad? Pero cuando ocurre esta situación, ¿cómo? Independente do número de cálculos. Pode ter a vesícula cheia e, de repente, nenhum bloquear. Así mismo, o puede ser una sola piedra y justo ese va a bloquear. Es muy relativo eso, es impredecible. Minha mãe não tinha vesícula, só tinha pedra e nunca sentiu nada. Eu fui fazer um exame de rotina e estava com a vesícula cheia. Ah, ya. Está bien. Bueno, entonces, Dale, sí. profe, graças. ¿Cómo? Ajá. Sí. El cálculo. Sí. Sí, justamente eso vamos a hablar en la parte de tratamiento, no se apuren tanto, vamos a irnos por paso. ¿Ok? Bueno, fíjense entonces, estamos todavía en fisiopatología del cólico biliar. Lo que quiero que entiendan es por qué el paciente asintomático no tiene dolor, teniendo cálculos, no tiene dolor. ¿Y por qué el paciente tiene dolor? ¿Por qué el paciente tiene cólico biliar? Y justamente es por esto. Pero ojo con esto. Obstrucción transitoria del cístico, porque vamos a ver más adelante otra situación donde la obstrucción es permanente, ¿ok? En este caso, la obstrucción del cístico es transitoria, en el cólico biliar, ¿ok? Y solamente se produce un dolor de lucha contra ese obstáculo mecánico. Y no hay ningún proceso inflamatorio, no hablamos aquí de ninguna inflamación de la vesícula biliar, ¿cierto? Es un dolor de lucha, no es un dolor de origen inflamatorio. Eso es cólico biliar. Y para poner en la práctica esto, no sé cómo podemos borrar esto.
ver, un minutito voy a borrar estas flechas. Bueno, entonces justamente para poner, el objetivo justamente es llevar a la práctica, si bien no es una práctica propiamente dicha esto porque no estamos con un paciente, pero vamos a tratar de fijar lo que acabamos de decir con un caso que les voy a presentar a continuación, ¿verdad? A ver, un poco, no me gusta dar ejemplo, pero nada más para poder interactuar un poco, sin nada personal. Es lo que veo aquí en la pantalla, los nombres que veo aquí en la pantalla. Adriana, vamos a dar el ejemplo de Adriana. Y Adriana se va sin patología de base. Mira, paciente de sexo femenino. Nuevamente volviendo, un factor de riesgo para la enfermedad de litiasis vesicular es el sexo femenino. Habitualmente son pacientes de sexo femenino. 36 años de edad, sin patología de base, no tiene ninguna enfermedad. Fue a hacer lo que la mayoría deberíamos hacer y no hacemos, ¿verdad? Nuestra población latinoamericana en general no tiene esa rutina, ese hábito de hacer un control ambulatorio de rutina anual, por ejemplo. Sin embargo, aquí esta paciente fue a hacer un control ambulatorio con un clínico, ¿verdad? Y el clínico le deriva junto a un cirujano, ustedes son los cirujanos, y le reciben al paciente en su consultorio. Ella consultó para un chequeo de rutina y ustedes le ven visiblemente ansioso, portando una serie de estudios en una carpeta llena de estudios y está ansiosa de mostrar esos estudios. Esta es la primera situación clínica, ¿verdad? Consultorio ambulatorio, recibiendo una paciente que no tiene ningún síntoma, ninguna patología de base, solamente fue a consultar por un chequeo de rutina. Ahora queremos saber por qué vino a consultar con el cirujano. Obviamente se realiza el examen físico completo de esa paciente. En ese examen físico tampoco se detecta ninguna alteración. El paciente no tiene dolor, no tiene ningún signo, ningún síntoma. Totalmente normal el examen físico. Y obviamente finalmente procedemos a realizar el análisis, a revisar esos estudios auxiliares que esta paciente tan ansiosamente viene a mostrar. Encontramos aquí inicialmente un laboratorio de rutina, un laboratorio básico de rutina. Incluye un hemograma. Yo sé que ustedes ya dominan los valores, por lo menos de los estudios básicos, ¿verdad? Pueden ver aquí un hemograma con valores normales, hemoglobina normal, es decir, todo el hemograma de esta paciente está normal. Entonces no hay ningún proceso inflamatorio, ningún proceso infeccioso, todo normal. La química sanguínea, podemos ver aquí la urea y la creatinina, el perfil renal normal, la glicemia normal, el hepatograma, el funcional hepático, y es importante recordar cómo está formada el funcional hepático. Me hace recordar a la doctora Gladys Arredondo, ¿verdad? Bioquímica. Está formado por ejemplo, la bilirrubina, ya habíamos dicho, ¿verdad? La bilis tiene bilirrubina. Esta bilirrubina total, que ustedes recordarán, el valor promedio es de 0.8 a 1.2, ¿cierto? En promedio, para ser más fácil de recordar, 1. Del total de bilirrubina, tenemos que saber que normalmente el 80% corresponde a la indirecta y solo el 20% a la directa. Entonces, 0.8 sería indirecta y 0.2 directa. Eso es el valor normal. Y aquí vemos que esta paciente tiene prácticamente dentro del rango normal. Vemos aquí otros resultados. Transaminasas, TGO y TGP. Recordarán ustedes por bioquímica que las transaminasas se producen a nivel de los hepatocitos. Son enzimas que se producen a nivel de los hepatocitos. Y por tanto, esperamos encontrarles aumentadas en cualquier situación, en cualquier proceso de destrucción hepatocitaria. Hepatitis, por ejemplo, cirrosis, por ejemplo. Y en esas situaciones habitualmente están disparadamente elevadas, mayor a 10 veces del valor normal. Aquí vemos que está normal, son valores normales también aquí de transaminasa. Me gustaría que agreguen aquí un cuadrito más en sus anotaciones, que sería la fosfatasa alcalina. Otra enzima también parte del funcional hepático, fosfatasa alcalina. Específicamente la fosfatasa alcalina se produce, se sintetiza a nivel de las células de los canalículos biliares y por tanto vamos a esperar que esté aumentada en cualquier situación de obstrucción de vías biliares. Ojo con ese detalle, anoten.
fosfatasa alcalina, sintetizada por las células de los canalículos biliares, por tanto va a estar aumentada en cualquier proceso de obstrucción, ¿verdad?, de las vías biliares. Aquí nos dice, para resumir un poco, perfil lipídico normal, orina simple normal. Básicamente podemos decir que todo el análisis de rutina laboratorial de nuestra paciente en cuestión está normal, ¿cierto? Vemos aquí una radiografía también normal, perdón. Una radiografía normal, vemos aquí ambos campos pulmonares, no existe ninguna imagen patológica observada en esta radiografía de tórax. Y aquí es justamente el estudio motivo de esa ansiedad, de esa preocupación de nuestra paciente en cuestión. Aquí pueden ver ustedes que es una ecografía abdominal y en la ecografía se puede detectar aquí la vesícula biliar con líquido homogéneo en su interior, que es la bilis, pero presencia de un lito que se describe como una imagen hiperdensa, es decir, más blanquecina, y que genera esta sombra posterior. Y como esto se trata de un procedimiento de ultrasonografía, de ultrasonido, entonces la sombra es acústica, no es una sombra luminosa. Sombra acústica o sombra sónica posterior. Esa es la imagen típica de diagnóstico de una litiasis vesicular. Entonces aquí aprovechando y mencionar que el mejor estudio diagnóstico, ojo con eso que es pregunta de examen, mejor estudio diagnóstico para las litiasis vesiculares, el gold standard es la ecografía abdominal, ¿sí? Es por eso que vino aquí nuestra paciente en cuestión, preocupada, ansiosa, porque encontró un diagnóstico en un chequeo de rutina. Sin embargo, ella no tuvo ningún síntoma, ninguna alteración. Y pueden ver aquí justamente que el cálculo está flotando en el saco vesicular, no hay una obstrucción al flujo de salida de la bilis. Por eso es que ya sabemos ahora que ella no tiene síntomas, ¿verdad? ¿Cuál es la impresión diagnóstica y cuál es la conducta? ¿Alguien se anima a opinar? ¿Qué le vamos a decir a esta paciente que está evidentemente ansiosa, preocupada por encontrar un diagnóstico que hasta hace poco tiempo no lo tenía? Cirugía, profe. Adriana dice cirugía. Perfecto, Sí. es la opinión. Vamos a ver. ¿Alguien más quiere opinar? É o pra cálculo ficar tranquilo, biliar, porque pra tá ir pra assintomático. casa e esperar. Não tem complicação nenhuma. No entendí nada porque hablaron varias personas al mismo tiempo. Me Sí, parece un genial eso porque quieren participar, pero vamos a hacer por turno. ¿Qué É dice cálculo Julia? biliar que tem que esperar para volver ao normal, por enquanto. Eu acho que não precisa fazer nada, porque ele está lá dentro do saco e ela não está sentindo nada. Muy bien, me gusta esa actitud, ¿verdad? De participar. Entonces algunos dicen que hay que operar porque es algo patológico, ¿cierto? Y otros dicen que no hay que operar porque no está causando nada de síntomas, ni siquiera mayores molestias, ¿verdad? Y bueno, entonces justamente ahí vamos a ver en el chat qué opinan algunos. Aquí alguien le dice a Vanessa de su micrófono, pero no hay problema. Bueno, les voy a comentar cuál es la conducta en esta primera situación clínica. Obviamente en base a estudios científicos, en base a estudios estadísticos de grandes estudios multisistémicos, bueno, en fin, se sabe hoy día que la evolución natural de ese paciente con litiasis vesicular asintomática, y ya dijimos, tiene litiasis en el saco vesicular, pero no tiene obstrucción del flujo de salida, por eso no tiene síntomas. Lo normal es que la evolución de esa situación no genere complicaciones en el largo de su evolución. Y tampoco ni siquiera genere síntomas. Eso es lo que se sabe. En base a eso, entonces, la conducta a seguir en esta primera situación clínica, cuyo diagnóstico es litiasis vesicular asintomática o colelitiasis asintomática, ya dijimos este porcentaje, el tratamiento es conservador, ¿ok? Y ahí tal vez el paciente nos va a decir, pero no puede ser, doctor, yo tengo una piedra en la vesícula, ¿cómo puede ser que eso no tenga que operarse de eso, ¿verdad? Porque hay muchos pacientes realmente que buscan encontrar algún diagnóstico, ¿verdad? Algún paciente medio hipocondríaco que buscan encontrar algún diagnóstico y muchas veces quedan felices por encontrar un diagnóstico. Sin embargo, nuestra misión es orientar a ese paciente y explicarle que probablemente la evolución de esa situación, como es asintomática,
nunca se complique y que raramente presente síntomas alguna vez. Entonces la conducta es tratamiento conservador, porque el riesgo de la propia cirugía es mayor. Si ponemos en la balanza, riesgo de su litiasis vesicular de complicarse, es asintomática. Riesgo de la cirugía es más riesgosa en ese caso. No justifica un tratamiento quirúrgico. Y ni siquiera justifica un tratamiento médico. Más adelante vamos a hablar que existe una alternativa, un tratamiento médico para disolver los cálculos, muy ineficaz, ya les adelanto, muy ineficaz, por eso prácticamente no se usa. Pero en este caso no se justifica tampoco. ¿Ok? Entonces esa es la regla. Asintomática, hallazgo casual. No tengo ningún síntoma, me voy a encontrar una litiasis vesicular en forma casual, no se opera. ¿Ok? Pero como no todo, en medicina no es todo matemática, entonces tenemos que saber aquí, como ven en el cuadrito de abajo, que existen indicaciones específicas, existen algunas indicaciones bien determinadas para realizar colecistectomía, aun que el paciente fuera asintomático, ¿cierto? Y son estas, y vamos a analizar cada una de ellas. La primera, que el tamaño del lito, que el tamaño del cálculo sea mayor a 3 centímetros. Ustedes se preguntarán, ¿pero qué tiene que ver el tamaño del cálculo para indicar una cirugía? ¿Qué tan importante es el tamaño del cálculo? Por eso sería una indicación de cirugía rompiendo esa regla que acabamos de decir, ¿cierto? Muy bien. La presencia del cálculo en sí, en la luz vesicular, representa un cuerpo extraño, ¿cierto? Una agresión a la mucosa de la vesícula. Y cuanto mayor es el cálculo, cuando es mayor a 3 centímetros, esto representa más daño aún de la pared vesicular. Un daño crónico que el paciente puede estar teniendo por años. Daño crónico de cualquier mucosa, eso significa probabilidad de displasia, metaplasia y finalmente desencadenar o desarrollar un cáncer de vesícula. Entonces los cálculos mayores a 3 centímetros corresponden o representan un factor de riesgo para desarrollar cáncer de vesícula. Esa es la indicación y el motivo por el cual debe operarse. ¿Ok? Es un poco de sentido común, por decirles. Si hablamos de cáncer de colon, todavía no vieron eso ustedes, pero nada más para despertar su razonamiento. Cáncer de colon. El paciente que tiene cáncer de colon, uno de los factores más importantes de riesgo es el paciente que tiene constipación, que no tiene un tránsito intestinal habitualmente diario, ¿verdad? Sino que se va de cuerpo cada 3 días, cada 4 días y que la materia fecal es dura, ¿ok? Y eso representa una agresión a la mucosa colónica, por eso es el factor de riesgo más importante. Lo mismo aquí entonces, el cálculo grande representa mayor agresión a la pared, a la mucosa vesicular, ¿ok? Primero. Segundo, pólipos vesiculares. ¿Qué son los pólipos vesiculares? A diferencia de cálculo, estos son crecimientos de la mucosa vesicular hacia la luz. ¿Okay? Son crecimientos de la propia pared, de la propia mucosa intestinal hacia la luz. La mayoría son adenomas benignos, ¿entienden? Pero en algunas circunstancias, y eso quiero que anoten, también representan un factor precursor de neoplasia. Ese adenoma, ese pólipo puede convertirse en un cáncer de vesícula. Y esas circunstancias son cuando el pólipo, uno, sea mayor a 1 centímetro. Pólipos mayores a 1 centímetro. Segundo, cuando son pólipos múltiples, independientemente al tamaño del pólipo, cuando son más de 1, es indicación de cirugía porque hay más riesgo de conversión en neoplasia. Y el tercero, cuando está asociada a cálculos vesiculares también, independientemente al tamaño del cálculo vesicular más pólipo es también indicativo de cirugía. Esas son indicaciones también de cirugía. ¿Ok? Vamos avanzando. Vesícula escleroatrófica o también llamada vesícula en porcelana. ¿Verdad? Un nombre medio raro. Es una forma, una característica morfológica de la vesícula biliar, como el nombre ya lo dice. Se trata de una vesícula de pared engrosada, pero no por proceso inflamatorio, sino que por fibrosis. Una pared atrófica con presencia de calcificaciones en la pared y eso le da la descripción de comparativa con una vesícula en porcelana. Y eso también representa un factor preneoplásico para desarrollar cáncer de vesícula. ¿Ok?
Otra indicación, inmunodeprimido. Paciente con VIH, una inmunodepresión. Todos sabemos que el paciente inmunodeprimido tiene el sistema inmunológico mucho más debilitado. Por tanto, muchos pacientes que tienen inmunodepresiones no manifiestan sintomatología como habitualmente lo hace cualquier paciente sano, ¿verdad? O cuando manifiestan algún síntoma ya es muy tardío y la enfermedad ya está muy avanzada y eso puede resultar mortal para el paciente. Entonces, si el paciente es portador de una inmunodepresión VIH, por más que tenga una litiasis vesicular asintomática, debemos hacer la colecistectomía, la cirugía profiláctica, evitando una complicación futura que puede resultar mortal para ese paciente, porque su sistema inmunológico no toleraría. Pacientes en lista de espera para trasplante, muy parecido al anterior. Ustedes saben que todo paciente que es sometido a un trasplante hepático, o no hepático, cualquier órgano, ¿sí? Un trasplante de órgano, será sometido indefectiblemente en su postoperatorio a una inmunosupresión inducida, de por vida tal vez, ¿verdad? Evitando que el organismo reaccione o rechace ese órgano trasplantado. Entonces, justamente previendo eso, todo paciente que está en lista de espera para trasplante, ¿verdad? Que muchas veces, dependiendo de la región o del país, es una lista de larga espera, ¿verdad? Entonces, el paciente que ya entra en un programa, en una lista de programa para trasplantes, debe ser colecistectomizado. Imagínense que justo en su postoperatorio inmediato, en su etapa de inmunosupresión inducida, desarrolle una complicación de su litiasis vesicular. Puede resultar también mortal para ese paciente, ¿verdad? Entonces, por eso, en forma profiláctica también se saca vesícula. Cirugía bariátrica. Específicamente aquí hacemos referencia al bypass, ¿verdad? Esta modalidad de cirugía metabólica que es el bypass, tal vez algunos de ustedes conocen, consiste literalmente en una alteración de la anatomía normal, ¿verdad? Del tracto gastrointestinal. Entonces, eventualmente, una complicación de la litiasis vesicular, como ya alguien mencionó antes, ¿verdad? Puede ocurrir que una de las litiasis vesiculares migre a través del cístico y vaya a obstruir el colédoco. Una situación que vamos a ver más adelante, que es la colédoco-litiasis. Litiasis en el colédoco. Esa situación, en la mayoría de las veces, se resuelve a través de un procedimiento endoscópico especial que se llama CEPRE. Más adelante vamos a ver, van a entender, no se preocupen. Por ahora pueden ir anotando. Esa CEPRE requiere la realización de un procedimiento endoscópico que habitualmente depende de una anatomía normal para poder realizarse, ¿entienden? Sin embargo, en la cirugía bariátrica se altera la anatomía normal. Entonces, si el paciente realice una complicación después de una cirugía bariátrica, sería difícil o tal vez imposible hacerle ese procedimiento de CEPRE para retirar ese cálculo del colédoco. Por eso es que todo paciente que va a ser sometido a un bypass tiene que ser colecistectomizado. ¿Okay? Y la última indicación, que es muy cuestionable, muchos autores lo consideran indicación, otros no. Por eso es justamente que los remarqué aquí en asterisco. Microlitiasis múltiple. Ustedes se imaginarán y razonen conmigo por un momento. Cuanto más pequeño es el cálculo, el lito dentro de la vesícula, más riesgo es de que pueda pasar por el cístico y caer en el colédoco, ¿cierto? Y bueno, y es justamente eso lo que fundamentan los autores que defienden esta indicación, que sean microlitiasis múltiples, con el fundamento de que tenga mayor riesgo de complicaciones, no neoplásicas, complicaciones como por ejemplo la coledocolitiasis, ¿cierto? ¿Ok? Entonces, asintomático, primera situación clínica, hallazgo casual, tratamiento conservador, no se opera, no se da ningún medicamento, se orienta al paciente, se le tranquiliza y se le capacita de que debe estar atento porque si en algún momento aparece algún síntoma, ahí pasa a ser otra la conducta. Pero hasta que no aparezca ningún síntoma, no hace falta tocar. ¿Por qué? Porque el riesgo de la cirugía sobrepasa al riesgo de que ese paciente tenga complicaciones, ¿verdad? Excepto estas indicaciones particulares. Bueno, ¿hasta aquí hay alguna duda? ¿Están entendiendo? El objetivo es aprender. Aquí piden un poco de intervalo. ¿Cuántos son? 11:30. 5 minutitos de intervalo, ¿sí?
Ok, vamos a continuar para poder terminar nuestra clase. Ok, hasta aquí no hay ninguna duda, ¿verdad? Ningún secreto, realmente muy tranquilo. Vamos a ir avanzando, vamos subiendo de nivel. ¿Recuerdan lo que les dije? Y quiero que me respondan antes de analizar este caso. ¿Cuándo va a aparecer dolor con el paciente que tiene litiasis vesicular? Quando há obstrução do fluxo. Exacto, creo que entendieron. Fíjense en este caso clínico relacionando con el dolor. El paciente femenino, como siempre, ¿verdad? Por mayor frecuencia, en este caso acude a las urgencias. Ojo ya con eso, entonces, no es un paciente que buscó un consultorio, sino que va a la urgencia. Generalmente el paciente que va a la urgencia es por un cuadro sintomático agudo, ¿verdad? Refiere a un cuadro de 5 horas de evolución de dolor abdominal. Un dolor que inició en forma súbita, luego de haber ingerido alimentos copiosos, fue aumentando progresivamente de intensidad en las siguientes horas, localizado a nivel de hipocondrio derecho de tipo cólico, irradia en la región escapular derecha. Fíjense la descripción típica de lo que es un cólico biliar. Si ustedes a alguien les pregunta que describan lo que es un cólico biliar, esta es la descripción. Dolor de inicio súbito, generalmente postprandial o post ingesta de alimentos grasosos, ¿okay? De gran intensidad que aumenta progresivamente hasta llegar a una meseta por donde queda algunas horas y luego va disminuyendo de intensidad, pero nunca termina del todo, siempre tiene una base dolorosa. Y generalmente ese dolor irradia en la región escapular, en la región del dorso, ¿ok? Eso es clásico. Y se acompaña además de náuseas y vómitos, generalmente reflejo al dolor tan intenso que experimenta el paciente. Pero fíjense, este paciente no presenta fiebre. ¿Recuerdan lo que dijimos? El cólico biliar no es un proceso inflamatorio, es un proceso mecánico, un dolor de lucha mecánica, ¿cierto? Tampoco tiene cambios de coloración cutánea. Ustedes muchos ya conocen seguro este término y vamos a ir viendo a medida que avancemos en las clases. Ictericia, la coloración amarillenta de piel y mucosas, aparece por algún proceso de obstrucción de la vía biliar principal, obstrucción del colédoco, y ahí la bilis comienza a pasar e impregnarse a nivel de la piel y le da la característica de coloración de amarillenta de la piel y la mucosa. Ahora yo les pregunto, en el cólico biliar, lo que vimos hasta ahora, ¿ustedes percibieron o dijimos en algún momento que hay una obstrucción del colédoco? No, ¿verdad? La obstrucción es a nivel del cístico y no se impide el flujo de bilis por el colédoco. Por eso es que el paciente no tiene ictericia, ¿cierto? Un dato interesante que el paciente refiere que ya tuvo cuadros similares anteriores, una característica también de los cólicos biliares. El paciente suele tener cuadros a repetición de ese mismo tipo de dolor. Al examen físico. ¿Recuerdan el examen físico de la primera paciente? No existía ningún dato de valor. Aquí tampoco hay mucho relevante, pero sí, fíjense, ligeramente globuloso a expensas de tejido adiposo, factor de riesgo para litiasis vesicular, un poco de obesidad. Simétrico, es decir, no tenía ninguna cicatriz previa, todo normal hasta aquí. A la palpación, el punto más importante del examen físico en este caso. El abdomen está blando, depresible, está doloroso en el hipocondrio derecho, pero no tiene defensa muscular, no tiene irritación peritoneal. ¿Recuerdan la clase pasada cuando definimos lo que eran signos de irritación peritoneal? Alguna situación inflamatoria o infecciosa que genera una reacción peritoneal y por tanto el paciente presente defensa muscular, contracción muscular. Este paciente no tiene nada de eso y tiene mucho sentido porque dijimos que en el cólico biliar no existe ningún proceso inflamatorio, es un dolor mecánico, ¿cierto? Entonces el paciente no tiene signos de defensa, no tiene signos de irritación peritoneal. No. ¿Cómo? El abdomen está, creo que molly sería en portugués. Está blando, está depresible. ¿Está? No sé si es estrictamente mole la palabra en portugués. É mole em português, sim. Sí. Blando Entonces, é fraco, sería mole. eso. ¿Tá? Blando, Seria depresible. flácido, profe?
¿Cómo? Sería flácido. Puede ser también, puede ser flácido. Es decir, que el abdomen no se encuentra duro, no se encuentra tenso, ¿cierto? Lo contrario de Aqui, eso. quando eles avaliam, eles falam abdômen flácido, globoso. Ahí está, eso sería. En español lo decimos más bien blando, ¿estamos? Dale, gracias. Claro. Ahora, fíjense, este es importante. Signo de Murphy negativo. En este caso, negativo. Pero tienen que saber lo que es signo de Murphy, ¿ok? El signo de Murphy es un signo clínico característico de una patología inflamatoria de la vesícula biliar. Y se hace al palpar el hipocondrio derecho, que yo, por ejemplo, ahora mismo no tengo dolor, no tengo nada de esto, ustedes mismos también. Y al palpar el hipocondrio derecho es flácido, mole, blando, ¿cierto? Ahora bien, si mi vesícula biliar estuviera inflamada al palpar el hipocondrio derecho, eso generaría una defensa muscular, tal punto que yo voy a detener mi inspiración por el dolor que genera eso. Eso es signo de Murphy. En este caso está negativo. ¿En qué caso entonces encontraremos signo de Murphy positivo? Cuando la vesícula está inflamada. ¿Y cómo se llama la patología cuando la vesícula está inflamada? Colecistitis aguda. Lo que estamos viendo hasta aquí es cólico biliar. No hay inflamación. Cuando se inflama la vesícula, colecistitis aguda. Entonces, por eso aquí aclara que el signo de Murphy es negativo. Signo de Murphy positivo encontramos en colecistitis aguda. Vamos a ver más adelante eso, ¿cierto? Laboratorio. Hemograma. No hay proceso inflamatorio, por tanto el hemograma, glóbulos blancos normales, todo normal el hemograma. Repito, no hay proceso inflamatorio. Química. Perfil renal normal, no hay alteración. Glicemia normal. El perfil pancreático, la bilirrubina, ¿está alterada? No está alterada. ¿Por qué no está alterada? Porque no hay alteración, no hay obstrucción del flujo biliar por el colédoco. Es necesario que haya obstrucción del flujo biliar en el colédoco para que se llegue a alterar la bilirrubina o para que se llegue a manifestar ictericia, ¿cierto? Entonces, en este caso no hay eso tampoco. Todo el resto también normal. Aquí sí un dato interesante, el perfil lipídico de triglicéridos y colesterol muy alterado en el contexto de una paciente con sobrepeso o obesidad y con dislipidemia, que son factores de riesgo justamente para la litiasis vesicular. Pero más que eso, nada, ¿verdad? Radiografía de tórax, normal. Siempre yo pongo radiografía de tórax también porque es parte de una rutina de cualquier paciente que sea evaluado, ¿sí? Una radiografía de tórax. Y la ecografía, ahí sí encontramos un dato interesante. Nuevamente vemos aquí la vesícula biliar con el contenido biliar, que es homogéneo. Y vemos la presencia de una imagen hiperecogénica que genera una sombra sónica posterior, pero no está libre aquí en la vesícula. Está justamente obstruyendo el flujo de salida, está a nivel del cístico. Y justamente esa es la causa de su dolor. Pero ojo, otro detalle importante. ¿Les parece que la pared de la vesícula estará inflamada en el cólico biliar? ¿Qué dijimos hasta ahora? ¿Hay inflamación de la vesícula o no en el cólico biliar? No. No. Entonces, por eso en la ecografía informa que la pared de la vesícula es fina. La pared es normalmente hasta 4 milímetros. En mi chance dice hasta 3 milímetros. Entonces podemos decir que es una pared fina. Si hubiera inflamación de la pared vesicular, la pared tendría que estar engrosada. Entonces, con esto tenemos básicamente el diagnóstico cerrado de que se trata de una litiasis vesicular sintomática, es decir, estamos ante un cólico biliar, ¿cierto? Y aquí les pregunto, para terminar, ¿cuál les parece que es la conducta? Si en el caso anterior dijimos, la regla es, no se opera, asintomático no se opera, solo en casos particulares. Y si es sintomático, si el paciente ya tiene cólico biliar, recuerdo, cólico biliar normalmente termina solo, espontáneamente el dolor termina, porque el cálculo no es una obstrucción, es solamente una obstrucción transitoria, ¿cierto? Normalmente menos de 6 horas termina el dolor, pero ahora ese paciente pasa a formar parte de otro grupo de pacientes, ahora pasa a ser un grupo de pacientes sintomáticos. ¿Cuál es la conducta? ¿Qué les parece? Profe,
Lá no começo o senhor falou que fazia 5 horas que ele estava sentindo dor. O certo não seria esperar 6 horas para ver se o cálculo sai sozinho, para depois ver se vai para a No, cirurgia? no hace falta esperar. Sí. De hecho, ya hicimos la ecografía en el paciente, ¿verdad? Que acabé de mostrar. Y efectivamente se Depende demostró. do se for maior que 3 centímetros, aí vai depender. El tema del tamaño mayor a 3 centímetros era una indicación exclusivamente para pacientes asintomáticos. ¿Ok? Le voy a hacer una pregunta y van a entender mejor. ¿Cuál es la razón o cuál es la explicación de que un paciente con litiasis vesicular asintomática no se opere? ¿Cuál es la explicación que le damos al paciente? ¿Por qué no se opera el paciente con litiasis vesicular asintomática? Sí, pero y a pesar de eso, ¿por qué no se opera? Por causa Porque é do risco transitório. cirúrgico. E ele é transitório. No, ni siquiera es transitorio Porque porque não es está travando asintomático. a via. Ya sé, pero ¿por qué no le operamos si él tiene litiasis vesicular? Porque a Porque o cirurgia é risco mais cirúrgico é complicada mais do que... grave. El riesgo risco é cirúrgico muito es más grande. grave de qué cosa? do que a obstrução, o que não está obstruído, De que né? pueda do que complicarse, o ¿cierto? Isso. Sí. Eso sabemos. Entonces, si el paciente es asintomático, sabemos que la probabilidad de que se complique es muy baja, tanto es así que el riesgo de la cirugía sobrepasa. Ahora bien, al paciente con litiasis vesicular sintomática, también se sabe, por estudios epidemiológicos, por toda una vida de estudio en medicina, que el paciente con litiasis vesicular sintomática, ese paciente sí se puede complicar en cualquier momento de su evolución. Y esa es la indicación por el cual el paciente con cólico biliar tiene que operarse. Tratamiento quirúrgico. Ahora bien, ¿cuándo se va a operar? Esa es otra cosa. En el momento de la urgencia, como ya dijimos, el dolor probablemente va a terminar así como empezó, en pocas horas, ¿entienden? Ya sea en forma espontánea misma o con la realización de medidas sintomáticas. Entonces, lo que hacemos en la urgencia, en ese caso, es solamente tratamiento sintomático, calmar el dolor. Básicamente el dolor es el síntoma cardinal. Entonces le vamos a dar analgésicos comunes, antiespasmódicos, antieméticos para los vómitos y hidratarle al paciente. Una vez que termina el dolor, ya pasó la urgencia en ese caso. No hace falta dar antibióticos, ya que ni siquiera hay un proceso inflamatorio, mucho menos un proceso infeccioso. Y no hace falta operar al paciente en forma de urgencia en ese momento, sino que se hace lo que se llama una cirugía electiva, es decir, cirugía programada. Vamos a orientar al paciente que a partir de ahora, por ser un paciente sintomático, sí tiene riesgo de complicarse. Por más que el dolor ya pasó en ese momento, tiene riesgo de complicarse en cualquier momento de su evolución. Por tanto, debemos orientarle a acudir a un centro ambulatorial para cirugía electiva. Es decir, sí tiene que operarse, no hay discusión. ¿Okay? Pero no en forma urgente, no en la urgencia misma. El paciente se va en su casa y va por consultorio ambulatorio. Ese es el manejo en el cólico biliar. ¿Okay? Y ahí la pregunta del paciente va a ser al contrario. El paciente muchas veces dice, pero ¿por qué tengo que operar? Es el otro paciente que no quiere operarse, que no quiere saber de enfermedad, ¿verdad? El paciente dice, bueno, pero ¿por qué tengo que operarme si ya no tengo dolor, ya me pasó el dolor? Y el paciente está ansioso para ir a comer una hamburguesa ya en la esquina. Y el paciente pregunta, ¿por qué tiene que operar? Y ahí tenemos que explicar que ese paciente sintomático, por ser sintomático, sí puede complicarse. Y esta es toda la lista de complicaciones, todas ellas muy graves y que vamos a ir hablando en las siguientes clases justamente. ¿Ok? Todas estas complicaciones vamos a ir analizando cómo hacer la diferencia entre los dos casos anteriores y cuál es la conducta en cada una de ellas. Entonces, por hoy terminamos por aquí. Vamos a ver si tienen alguna pregunta. Lo que sí, para terminar, concluimos entonces. Hoy vimos una introducción de las vías biliares.
hablamos de la forma más común de presentación, que es la forma asintomática. Sin embargo, es difícil de hacer el diagnóstico ya que suele ser casual, ¿cierto? ¿Qué hacemos si es asintomática? No se opera, a menos que tenga una indicación específica. ¿Por qué no se opera? Porque difícilmente se va a complicar en lo largo de su evolución. Segundo caso, cólico biliar. ¿Cuándo se produce cólico biliar? Cuando hay una obstrucción transitoria del cístico y eso genera dolor. No es un dolor inflamatorio, es un dolor de lucha mecánica, ¿cierto? Llega el paciente a las urgencias. Una vez diagnosticado el cólico biliar, la conducta es sintomático, analgésico, antieméticos, y el paciente sí debe ser conducido a un sistema ambulatorial para cirugía electiva. ¿Por qué tiene que operarse a pesar de que el dolor ya paró? Porque puede complicarse. Ese es básicamente el resumen de la clase de hoy, que lo llevamos, como vieron ahí, en la práctica a esos casos clínicos, y es de esa forma que ustedes van a ver los pacientes cuando tengan la oportunidad de tratarlos, ¿cierto? ¿Alguna duda hasta aquí? Me gustaría que... ya justamente para terminar. Todavía no terminamos, perdón. Tenemos todavía 10 minutos. Una alternativa, en casos de pacientes que tienen que someterse a cirugía porque ya son sintomáticos, pero existen pacientes que, por ejemplo, tienen limitaciones clínicas. Paciente con un DPOC grave, una patología cardiopulmonar grave que no toleraría ningún procedimiento quirúrgico, ¿cierto? Un riesgo quirúrgico muy alto. Entonces existe una opción que es medicamentosa para disolver los cálculos, pero como ya les adelanté antes, muy poco eficaz, ¿ok? El ursodesoxicolato es el medicamento que disuelve los cálculos, tiene la limitación de que es muy selectiva para cálculos de colesterol, ¿okay? Entonces, cuanto mayor es el componente o el contenido de colesterol de ese cálculo, va a ser más eficaz. Es muy ineficaz para cálculos pigmentarios y para cálculos mayores a 5 milímetros. Otra desventaja, está contraindicado en el embarazo por su efecto teratogénico. Y en los cálculos que son mayores a 5 milímetros, está otra opción, que es la litotripsia extracorpórea con ondas de shock. Es un procedimiento a láser, ¿verdad?, que consiste en fragmentar los cálculos biliares. Es lo mismo que se hace en un paciente con litiasis renal. No sé si alguna vez ya escucharon la litotripsia extracorpórea con ondas de shock, ¿verdad? El problema de ambos es que tienen un porcentaje considerable de recidiva. Por eso es que el único tratamiento definitivo, el mejor tratamiento definitivo es la cirugía, la colecistectomía. Y en cuanto a eso, la colecistectomía recomendada es la videolaparoscópica. Acá nada más haciendo una comparación. Lo que es una colecistectomía abierta, ¿verdad?, donde vemos la vesícula y se saca... Ojo con esto. Cuando hablamos de tratamiento quirúrgico de la litiasis vesicular, la cirugía consiste en retirar toda la vesícula con todos los cálculos adentro, ¿entienden? No, en nuestro grupo me preguntaron si la cirugía consiste en retirar solo los cálculos. No, el objetivo es retirar toda la vesícula. Si retiramos solo los cálculos, podría volver a formarse cálculos dentro de la vesícula, ¿entienden? Entonces es toda la vesícula. Y eso puede hacerse por vía abierta, pero habitualmente, idealmente, y más difundida actualmente por vía laparoscópica. Justamente, sí, pueden preguntar mientras voy a mostrarles algo aquí adelante. Pregunta nomás. No corresponde eso todavía para este año. Eso van a estudiarlo en técnica quirúrgica, en el 5º año. Obviamente, si quieren, pueden ver. Aquí justamente les voy a mostrar una cirugía. Estoy buscando aquí. Professor, como que fica a vida do paciente? Como que fica a vida do paciente sem essa vesícula biliar? Prácticamente no representa mayores cambios, ¿ok? El cuerpo humano se va a tratar de adaptar en unos 1 a 2 meses ante la ausencia de la vesícula, ¿verdad? Que como ya dijimos antes, representaba un amortiguador de la presión de la vía biliar, pero eso no representa mayores cambios. Normalmente la vía biliar se va a dilatar un poco más y los cuidados postoperatorios básicamente van referidos a la dieta del paciente, ¿verdad? Evitar dietas muy gordurosas, evitar dietas muy ácidas y hasta que el organismo se vaya adaptando. Si no se adapta, o sea, si no cumple esos requisitos
de dieta, de evitar comidas gordurosas, por ejemplo, puede sobrevenir episodios ocasionales de diarrea por pequeñas malas absorciones. Pero eso rápidamente se va a adaptar otra vez el cuerpo. No hay mayores cambios, no hay mayores problemas. Obrigado. Estoy buscando para mostrarles un video justamente de lo que es una colecistectomía laparoscópica. Aquí encontré. ¿Están todos ahí? Sí. Aquí, esta es una colecistectomía laparoscópica, una cirugía que me tocó realizar cuando era R3. ¿Verdad? Aquí ven la vesícula in situ. Aquí pueden ver algunos procesos de adherencia. Voy adelantando porque ya se nos va acabando el tiempo. La cirugía consiste en disecar la vesícula, inicialmente el peritoneo visceral que lo envuelve. Ahí están los instrumentales laparoscópicos. Este es el electrocauterio, ¿verdad? Produce una energía térmica que va quemando. Y se va disecando el peritoneo visceral inicialmente, ¿ven? Tanto en la cara anterior, como así también en la cara posterior. Voy a ir adelantando. Se va disecando el peritoneo. Es como despegar la vesícula del lecho hepático, ¿sí? Después ya se va a disecar a nivel del trípode biliar para identificar el conducto cístico, la arteria cística. Se va disecando. Ahí ya se va a ir identificando, ¿verdad? Aquí vemos el ganglio cístico, el ganglio de Mascagni. Aquí el conducto cístico para abajo. Y se va identificando las estructuras. Esto es el conducto cístico. Ahí se va a proceder al clipado del conducto cístico. Aquí ya se puso un clip, otro clip y finalmente el corte. Ahí se secciona el conducto cístico. Posteriormente se va a ir a disecar un poco más la arteria cística y también colocar un clip. Enseguida. Ahí, clip de la arteria cística. Otro clip y corte. Ahí prácticamente ya solamente queda despegar completamente la vesícula del lecho hepático, ¿cierto? Se va despegando la vesícula y despegando. Casi totalmente ya. Ahí se puede ver otra vez lo que es el conducto cístico, la arteria cística. Y por último se extrae la vesícula por el trócaro umbilical. Muy bien, entonces en eso terminamos. Ese es el procedimiento de elección para el tratamiento, ¿verdad? La próxima vamos a continuar hablando de las dos complicaciones que siguen, que son la colecistitis aguda y la coledocolitiasis. Se nos terminó el tiempo, entonces nos vemos la semana.